Este es un conflicto entre Ucrania y Rusia, es un conflicto pues, de hace, pues podremos decir incluso siglos, pero que su manifestación actual, contemporánea, pues tiene que ver con la formación de las repúblicas soviéticas, cuando se formó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, en la que Ucrania primero fue una de las repúblicas soviéticas y luego fue desconcentrada Ucrania para tener la intención política internacional que tuvo en esa época la Unión Soviética, era sacar a Ucrania dentro de su zona de su zona de influencia de alguna manera ficticia, para que fuera un voto más dentro de la Asamblea General de la ONU. Entonces generaron una especie de república asociada directamente a los intereses de la entonces Unión Soviética. Posteriormente, creo que vale la pena referirnos a que la composición étnica de Ucrania está formada por una gran parte de rusoparlantes, pero que a pesar de que son mayoría, están distribuidos regionalmente. Entonces es un conflicto que estamos viendo ahora que no es territorialmente homogéneo. Esto se refiere a que tiene focos rojos, tiene regiones en donde se están viviendo de una manera más acusada el conflicto que en otra. Sin embargo, no es un conflicto que se remita solamente a la conflictiva entre Rusia y Ucrania. Debemos de tomar en cuenta que Ucrania acaba de tener prácticamente un cambio obligado socialmente por su gobierno, una especie de revolución que duró unas cuantas semanas y que era el producto de una serie de conflictos que se venían dando en el país y que se reflejaban particularmente en la capital, Kiev. Hay que tomar en cuenta también a la hora de hacer un análisis sobre la relación entre los países Rusia y Ucrania, son los intereses económicos. Los gasoductos, hay que tomar en cuenta que Rusia es uno de los proveedores de gas más importantes del este europeo, de Alemania, de Polonia, incluso de países industrialmente desarrollados que están cerca conectados a esta serie de gasoductos que se elaboraron en los años 80, 90 y que cada vez se han ido expandiendo. Estos gasoductos, al igual que otros oleoductos, pasan por territorio ucraniano. Entonces existe lo que se llama una tarifa de paso que los rusos tienen que cubrir por circular por territorio ucraniano, por bombear su gas determinadas cuotas, y este problema de fijar la tarifa de tránsito del gas por el territorio ucraniano ha representado un tema de fricción entre los países. Los rusos han acusado continuamente a Ucrania de estar sustrayendo ilegalmente gas y bajando el volumen de gas que bombean los rusos directamente desde sus campos petrolíferos hacia Europa y que transitan por Ucrania. Dicen que el gobierno ucraniano, con una empresa paraestatal, ha sido cómplice de este ordeñamiento de las líneas de gas que pasan por el territorio ucraniano. Entonces ya si tenemos este análisis de un conflicto de gobernabilidad al interior de la clase política, al encontrarnos dos proyectos claramente divididos, uno a favor de un acercamiento con los intereses europeos y quizás una eventual integración incluso a la Unión Europea, frente a otra porción importante de la población que concibe más un proyecto asociado a los intereses rusos, incluso una incorporación a la federación, una eventual incorporación a la Federación Rusa. De hecho, el cambio de régimen de un partido a otro en Ucrania, pues se vivió a partir de que el presidente anterior se negó a firmar un acuerdo de integración con la Unión Europea, de una integración paulatina, y a cambio de eso
aceptó un préstamo muy importante de parte de los rusos, y este préstamo, gran parte del recurso que los rusos proveyeron era para pagar las cuentas de gas que debía Ucrania a Rusia también. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, el caso de Crimea, que es un escenario diferente al de que hemos estado hablando. Crimea es una península en el Mar Negro, que es donde se encuentra asentada la flota rusa, de submarinos nucleares, destructores, la parte más relevante militarmente, y desde que fue generada esta identidad de nación de Ucrania, que se le permitió haberse emancipado como una república independiente, generó pues una diferencia entre los pobladores en Crimea, y encontramos que hay una población rusófila muy importante. Vemos que la mayoría de los pobladores de Crimea son rusoparlantes y se identifican a sí mismos como rusos. Entonces, en el momento que hay una debilidad institucional que podemos asociar con un proceso de ingobernabilidad en el tránsito entre un titular de un ejecutivo y una renovación de un parlamento que está tomando voz frente a un ejecutivo que no lo había permitido, este tránsito en el balance de poderes ha llevado a una percepción de inestabilidad del gobierno ucraniano desde Crimea. Entonces se acusan a las relaciones exteriores rusas de estar fomentando en Ucrania un movimiento independentista que está partiendo desde Crimea, y que no solamente está manifestando ahí, sino en varias otras ciudades del este de Ucrania, que están identificadas fuertemente con los intereses y con la cultura rusa. Con eso, más o menos, podría